Arabia antes de Mahoma. El Islam nació en la península de Arabia, un territorio casi desértico situado en Oriente Próximo, entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. A principios del siglo VII, Arabia estaba habitada por multitud de tribus independientes enfrentadas entre sí. Las tribus del interior de la península practicaban el pastoreo nómada y su religión era fetichista, mientras que las tribus de la costa de la península eran sedentarias y se dedicaban sobre todo a la agricultura y al comercio, siendo su religión de tipo politeísta. Ese era el caso de la región del Hiyaz, transitada por caravanas de comerciantes y donde destacaban las ciudades de La Meca y Yatrib, que posteriormente se llamó Medina. Los únicos elementos comunes a todos los árabes eran el idioma árabe y el culto a la piedra negra, un fragmento de piedra basáltica que se veneraba, junto a numerosos ídolos, en el santuario de la Kaaba, en la Meca. Mahoma. En el siglo VII, Mahoma, a quien los musulmanes llaman Muhammad, consiguió unir a los árabes bajo una nueva religión, el Islam. Mahoma nació en el año 570 en la ciudad de La Meca, en el seno de una familia acomodada. Quedó huérfano a los 6 años y pronto empezó a trabajar como guía de caravanas al servicio de Khadija, una viuda rica con la que se casaría a los 25 años. Transformado entonces en un rico y respetado comerciante, acostumbraba a retirarse a meditar a una cueva del monte Hira, un monte próximo a la Meca. Allí, en el año 610, tuvo una visión del arcángel Gabriel, quien le ordenó memorizar y recitar los versos que contenían la doctrina de Alá. A partir de entonces comenzó a predicar una nueva religión, el Islam, que significa sumisión a la voluntad de un Dios único, Alá. La religión islámica. Tras la muerte de Mahoma, la religión islámica fue recogida en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Sus practicantes se llaman musulmanes, es decir, sumisos o creyentes, y deben cumplir 5 preceptos religiosos que se consideran los pilares del Islam y ciertas normas de comportamiento. Los preceptos religiosos son 5. La profesión de fe, es decir, que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. La oración 5 veces al día orientándose hacia la Meca y la oración comunitaria de los viernes en la mezquita. Dar limosna a los necesitados. El ayuno en el mes de Ramadán desde el amanecer hasta la puesta de sol. Y por último, la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida. En cuanto a las normas de comportamiento, decir que permiten la poligamia y prohíben beber alcohol, comer carne de cerdo y los juegos de azar. Otras normas dicen que la vida del musulmán debe regirse por los principios de la igualdad, la tolerancia, la hermandad y la unidad. Los comienzos del Islam. Mahoma comenzó a predicar su doctrina en la ciudad de la Meca, donde comenzó a enfrentarse a los ricos comerciantes de la ciudad. En el año 622 tuvo que huir de la ciudad y trasladarse a Yatrib, ciudad que desde aquel momento pasó a llamarse Medina, la ciudad del profeta. Ese año, llamado el de la huida o el de la égira, se tomó como punto de partida para el calendario musulmán actual. Tras convertirse en jefe político y religioso de la ciudad de Medina, reclutó un ejército y conquistó la Meca en el año 630. A su muerte, ocurrida 2 años más tarde, casi toda la península de Arabia era ya musulmana. La creación de un gran imperio. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, los musulmanes, impulsados por la fuerza de su fe y con un poderoso ejército, formaron un gran imperio durante los siglos 7 y 8. La expansión musulmana se desenvolvió en 3 etapas. Primera, el califato ortodoxo, desde el año 632 hasta el año 661. Los sucesores de Mahoma se eligieron de entre sus familiares y amigos, adoptaron el título de califa o sucesor del mensajero de Alá y residieron en Medina. En este periodo el Islam se extendió por Siria, Palestina, Egipto, parte del norte de África, Mesopotamia y Persia. Segunda, el califato omeya, del año 661 al año 750. En esta etapa se implantó la sucesión hereditaria en la familia de los omeyas, que no era más que un clan árabe en relación con la familia de Mahoma, y la capital del califato se trasladó a Damasco. El imperio musulmán alcanzó su máxima expansión al extenderse por el norte de África y la península ibérica por el oeste. Por el este llegaron sus conquistas hasta Turquestán, está más allá del mar Caspio, y el valle del Indo. La tercera etapa de expansión es la del califato abásida, del año 750 hasta el año 1055. Tras el destronamiento de la familia de los omeyas por la familia de los abásidas, la capital se traslada a Bagdad y tras la conquista de las islas de Creta y Sicilia,
la expansión musulmana se detuvo. Finalmente, los turcos conquistaron el califato en el año 1055, aunque los reyes abásidas se mantuvieron bajo el dominio turco hasta la toma de Bagdad por los mongoles en el año 1258. La organización de las tierras conquistadas. El gobierno del imperio estaba en manos del califa. Este era considerado la sombra de Alá en la tierra, por lo que concentraba el poder religioso y político. Como jefe religioso, presidía la oración comunitaria de los viernes y como jefe político, gobernaba, administraba justicia y dirigía el ejército. El califa era ayudado por un visir o primer ministro que dirigía a los demás funcionarios de la administración. La administración del imperio se organizó en provincias o coras, al mando de las cuales se situaba un gobernador, emir o valí. Otros cargos de la administración califal fueron el superintendente financiero y el juez o cadí, que administraba justicia. Los habitantes de las provincias pagaban dos tipos de impuestos, uno por la cantidad de tierras que poseían y otro de tipo personal. Este último cesaba cuando se convertían al Islam, en caso de que no profesasen dicha fe. Por ejemplo, hablamos de cristianos o judíos.